con mucha alegría vamos a recibir una vez más en esta casa al presidente del CODICEN, el profesor Robert Silva. Hola Robert, buen día, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo le proponía a los oyentes hacer un esfuerzo, creo que también algo te he comentado en alguna oportunidad a ti mismo, de poder hablar de educación y salirnos, al menos parcialmente salirnos, de las lógicas de, bueno, los desencuentros entre... Cuando digo vos, me refiero a lo que representás. Sí, la institucionalidad. Así que lo digo para que no sea necesario que me lo aclare. Entre vos y el sindicato, entre el sindicato y vos, que el sindicato dice que hay cosas que vos y ustedes no son como dicen que son, y ustedes dicen cosas... Y yo pienso que eso está bien, porque forma parte del libre juego de, ante un mismo hecho, ver las cosas de manera distinta. Pero yo creo que cuando el debate educativo solo se apoya en eso, empobrece, y además genera, esta es mi hipótesis, y yo te pido a vos, profe, que me pongas en el justo medio. Y yo creo que no solo empobrece, sino que fatiga un poco al público, lo desapasiona y lo aleja. Y yo tengo la convicción de que la verdadera democracia se empieza a construir en la educación pública. La verdadera república nace ahí, y si ahí se deteriora la república. Y creo que necesitamos que para que eso ocurra, los ciudadanos todos, cada uno en su rol, estemos muy comprometidos con el hecho educativo. No necesitamos ni fatigas ni alejamientos. ¿Vos pensás que es probable llegar a ese estado? Lo que no significa que todos pensemos lo mismo, pero ¿es posible llegar a ese estado de encuentro en el diálogo y en la discusión? Creo que es posible y creo como tú que es necesario, que todos tenemos que contribuir a hacerlo. De hecho, acontece en las cuestiones que muchas veces no son públicas o no trascienden. Cuando se generan encuentros, visitas, diálogos con comunidades educativas, y esto va más allá si los docentes son sindicalizados o no, independientemente de todo, creo que se genera mucho de ese encuentro y esa necesidad, y nosotros estamos trabajando particularmente para avanzar y sobre todo generar un diálogo entre el sector académico, muchas veces divorciado del sector docente, y el sector docente en general, y participación y opinión de las familias. Y ahora estamos en una etapa donde estamos haciendo hincapié en la necesidad de generar eso que tú decías, conciencia pública, social, de la necesidad de llevar adelante una transformación educativa, porque partimos, vos y yo, de la misma premisa. Quizás vos, como yo, somos producto, que lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo, de dos pilares fundamentales en la vida de un ser humano. Primero, nuestras familias, ¿no? Y segundo, la educación. La educación como generadora de oportunidades, como aquella cosa que nos permite, aquel instrumento que se genera a partir de saberes, a partir de vivencias, de compartir con el otro, de aprender a ser tolerante, todo eso que la educación en general y la pública en particular profesa. Así que yo lo creo necesario, lo creo imprescindible, y estamos bregando por eso. Eso no quita, como tú dices, que muchas veces nosotros tengamos que decir algunas cuestiones que nos pongan en una situación, digamos, de enfrentamiento o de posiciones divergentes con el sindicato. Muchas veces yo he tenido distintas estrategias en este periodo que estoy acá y en otros, de optar por no confrontar, por no contestar. He tenido últimamente el reclamo hasta de comunidades educativas y de colegas que me dicen, bueno, pero si esto no es así, ¿por qué no lo dice? Porque el que calla otorga. Entonces, muchas veces se genera eso. Te confieso que he generado distintos ámbitos. Yo he notado ese cambio. Sí, y lo he propiciado más que nunca, la posibilidad de generar ámbitos de encuentro. Y voy a seguir trabajando en eso, y ahora estamos, que el año que viene vamos a trabajar por la reforma, la generación de oportunidades en la carrera docente, y ya anuncié que vamos a convocar a los sindicatos, que nos vamos a reunir a conversar, porque creo que eso es importante. Nadie gana en el enfrentamiento. Y además te voy a decir una cosa, muchas veces sucede que hay una distinción, y que yo le he dicho en otros ámbitos que me he encontrado contigo, entre lo que es el sindicato y lo que son algunos dirigentes sindicales. Porque en particular con los sindicatos yo tengo buen vínculo. Yo visito los centros, hablo con los que están allí, con varios dirigentes sindicales conversamos telefónicamente, nos reunimos antes muchísimo
lo hicimos antes en los distintos lugares que tuve, y lo seguimos haciendo ahora. El problema es que hay algunos con algunos micrófonos que dicen algunas cosas que, bueno, que a veces genera esa rispidez que tú dices. Pero esa lógica que advertís y que a mí no me cuesta nada, digamos, advertirla también, ¿no crees que a veces es de ida y vuelta, quiero decir, por parte de ustedes también? Digamos, mira, incluso esto que vos me decís, ¿no? Que además celebro que lo digas con esa claridad y con esa honestidad. Vos era más bien como ante un comentario que de pronto, desde tu perspectiva, no se ajusta a la realidad o que luce contradictorio con otras cosas que se habían hablado antes, me imagino, ¿no? Pero como habíamos hablado esto y ahora vos salís a decir esto, cosas de ese tipo, ¿puede ser? Sí. Vos embarcabas como la idea de, bueno, vamos a guardar un silencio porque en definitiva, y gente, digamos, que trabaja contigo. Sí, los equipos. Me imagino que te han dicho, presidente, salga a decir que no, que esto que están diciendo no es cierto, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera, porque uno no... Yo me imagino que estás al frente del CODICEN y no estás sabiendo todo qué hacer a cada momento. Por supuesto que no. Debes estar lleno de dudas. Debes preguntarte, ¿y esto estará adecuado? ¿Y esto será mejor? ¿Y si mejor tomo por acá? ¿No? Nadie es Superman. No, y por eso, a ver, y en el diálogo y en el encuentro, uno considera posición. Yo siempre digo, muchas veces en el diálogo ameno, correcto y respetuoso con el sindicato, yo he encontrado posiciones que me han dicho y las he tomado. Porque, te voy a ver, un ejemplo para... cuando resolvimos en el 2020, iniciar contra todos los pronósticos, la sugerencia y lo que pasaba en América, abrir las escuelas rurales, en abril del 2020. Resolvimos, bueno, vamos a abrir todas las escuelas rurales. Vino el sindicato y nos dijo, no, pero hay una realidad que hay escuelas que no tienen auxiliares de servicio. ¿Pero cómo que hay escuelas que no tienen auxiliares de servicio? Efectivamente, no tenían. Entonces nosotros en una situación de pandemia no podíamos abrir escuelas sin auxiliar de servicio. 100 y pico de escuelas no tenían la maestra que cocinaba, limpiaba y enseñaba. Entonces tuvimos que salir a designar auxiliares, empezamos con una primera apertura de 400 y pico. Luego cuando armamos los protocolos también nos reunimos, trabajamos. Yo comparto que el criterio de la sensatez te lleva a tener siempre las puertas abiertas al diálogo y a la procura del encuentro. Y además acá necesito que vos seas mi profesor y yo ser tu alumno, ¿no? Ya que de educación hablamos. Yo tengo la idea que todos tenemos responsabilidades arriba del planeta. Todos algún tipo de responsabilidad tenemos y esa responsabilidad necesariamente siempre involucra a alguien más. ¿De acuerdo? Por supuesto, las responsabilidades en la medida que uno tiene ejercicios de gobierno van inexorablemente aumentando. Es una obviedad, ¿no es cierto? En ese asunto del relato, de los encuentros y los desencuentros, de las malas interpretaciones, soy de los que creen que los gobernantes son los que tienen la más alta responsabilidad y por lo tanto debe implicar casi como una especie de generosidad republicana de a veces guardar silencio y morderse la lengua. No lo dudes. Entonces a mí, te lo quiero decir porque además no le importa a nadie, pero siento la obligación hasta energética de decirlo. Yo que te tengo consideración y aprecio, cuando te salís de ese lugar siento que cometés un error. Corrijo, que cometemos un error. Sí, a ver, yo creo también que un gobernante, y lo hago muchísimas veces, tiene también la responsabilidad de poner ante la opinión pública las cosas como son, porque si no, el problema de un gobernante cuando no dice las cosas como cree que son y que en definitiva son la base de su toma de decisión, puede ingresar en omisión. Entonces, para mí eso también es muy importante. Es decir, si yo tengo que decir algo que puede sonar duro o de enfrentamiento con un sindicato, con otro actor, tengo que también asumir la responsabilidad que tengo y tengo que hacerlo. Por eso creo que también hay que tener el justo medio. Es decir, bueno, procuro dejar pasar algunas cosas y como decís tú, que lo hago muchísimas veces, morderme la lengua, y otras veces también poner las cosas en sus justos términos para además dar algunas certezas que para nosotros son bien importantes y la hemos hablado mucho con distintos actores, no solo con los sindicatos, sino en general con otros desde organismos internacionales hasta... acá hay una responsabilidad de conducción republicana y constitucional que tiene la ANEP y nosotros somos celosos guardianes de ella.
No quiere decir que vivamos mirándonos el ombligo, porque luchamos y lucharemos siempre contra la endogamia que tiene la educación, que es muchísima, pero somos celosos guardianes de nuestras competencias y de la responsabilidad. Porque ¿sabes qué? Yo tengo un análisis que puede no ser compartido. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en la educación han pasado por no tomar decisiones, por no ejercer las competencias que como autoridad, integrante del órgano CODICEN, que es el que conduce la ANEP, tenemos. Entonces, en eso soy riguroso, te diré. Y creo, siempre hago la distinción, que es fundamental y para un gobernante es clave tenerla bien presente, entre autoritarismo y ejercicio legítimo de la autoridad. Y esa lógica, la de asumir las competencias y por lo tanto estar a la altura de la responsabilidad que fue otorgada por la ciudadanía, ¿no? Tal cual, Te sigo tal cual. en el razonamiento. Necesariamente implica siempre, digamos, darse de bruces con la mirada de otros en general desde la perspectiva política y en el plano de educación con los docentes y los docentes sindicalizados. Esa es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué necesariamente tiene que haber choque? De pronto, mirá, en esto tenemos 3 diferencias grandes, en esta tenemos 4 diferencias relativas que estamos en proceso, y después tenemos 6 o 7 asuntos en las que estamos verdaderamente de acuerdo de punta a punta. Sí. ¿Cuál sería el problema? No, a ver, ningún problema. Yo creo que es el camino. Lo que pasa que a veces, así como un gobernante tiene que tener las características que tú dices que tiene que tener, otro colectivo tiene que tener otras características, ¿verdad? Que pasan también por entender el marco de competencias de cada uno y respetar las decisiones que se toman en el sentido de respeto de que puedo no compartirla, pero no pongo obstáculos y trato de que las cosas salgan de la mejor manera posible. Yo te voy a decir que nosotros tuvimos situaciones complejas vividas en momentos muy difíciles para el país. Yo siempre digo que hay cuestiones que a mí me costaron mucho tomar decisiones y que perdí el sueño muchas noches cuando teníamos que abrir las escuelas o abrir los centros educativos en plena pandemia, que éramos los únicos de América que lo estábamos haciendo, con mucha sincronización con la autoridad sanitaria, con la presidencia, con el GACH. Y ahí encontré que si yo me hubiese guiado por algunos pronósticos o algunas posibilidades, no hubiese abierto las escuelas nunca. Nunca. Eso te lo digo porque siempre había una situación que ameritaba que no era posible. Entonces, también creo que esto es un tuya y mía. Creo que las dos partes tienen que estar en su lugar, y en la medida que esas cosas sean comprendidas y entendidas por nosotros y por los otros, creo que vamos a andar mejor. Bien, vamos a hablar justamente, para que veas que me guardé el folletín que vos me diste el otro día. Cierto. Lo estuve estudiando bastante, bueno, por supuesto, pero antes me gustaría, porque ayer salió una muy interesante nota que te hicieron y fue publicada en Diario El País. Una entrevista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Firmada por Tomer Urbitz. Hoy lo novedoso está fuera del centro educativo. En la nota se desarrolla, pero ¿a qué aludís cuando aludís a eso? No, aludo a un cambio significativo y de paradigma que existe en nuestra sociedad, en donde antiguamente, yo lo digo además repitiendo a los que han estudiado, a gente que ha estudiado mucho este tema, lo novedoso, lo que me ayudaba a descubrir nuevas cosas, a potenciarme en la vida en sociedad, estaba en el centro educativo. Luego, el centro educativo, con el devenir de primero de la televisión y luego del avance de las telecomunicaciones, comenzó a encontrar un lugar de competencia, es decir, cuestiones que atraían, que eran novedosas a las nuevas generaciones y que muchas veces no estaban en los centros educativos, cuando no siempre no estaban. Entonces, creo que ese es la cuestión que nosotros tenemos que tener clara. Tenemos que volver a poner en la educación en el centro del proyecto de vida de las futuras generaciones, pero también saber que hay cuestiones que están fuera del centro educativo, que atraen, que sobre todo motivan a los niños y a los jóvenes, y que muchas veces nosotros en los centros educativos los rechazamos. Nosotros, y me refiero al sistema educativo y a los docentes en particular, y ahí me pongo con mi sombrero docente. Uh-huh. Tantas veces nos cuesta, y tú lo veías, por ejemplo, la pandemia nos dejó en evidencia que hay una cantidad de herramientas que facilitan, que motivan, que involucran a los estudiantes y a los propios docentes, que son las plataformas educativas,
los videojuegos, la posibilidad de desarrollar estrategias con videoconferencias, no siempre la presencialidad, que estaba totalmente subutilizado, por no decir no utilizado en el sistema educativo. Millones y millones de dólares bien invertidos en este país, que llámese el Plan Ceibal, que comenzó con el tema de distribución de dispositivos y luego migró a una cosa muy buena, que es proporcionar estas herramientas que no estaban siendo utilizadas. Nosotros pasamos de 15.000 usuarios de la plataforma CREA a más de 700.000. Y ahí descubrimos que la pandemia dio un empuje fuerte, ¿no? La pandemia nos ayudó muchísimo. Eso le hubiese costado al Uruguay muchísimos años y lo logramos en 2 años, porque entre el 20 y el 21 avanzamos mucho. Entonces creo que ese es el paradigma que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que generar situaciones que motiven, que involucren al estudiante, trayendo cosas que están fuera del centro educativo. Y lo otro, con esto redondeo, que existe hoy por hoy, el avance tecnológico, el uso de los datos, las cuestiones vinculadas a los algoritmos, que también lo tenemos que traer a la educación, porque nos permiten predecir. Y nosotros en eso estamos avanzando mucho. Estamos generando sistemas de información que, en base a distintas evidencias que se recogen, nos permiten saber cómo puede llegar a ser la trayectoria de un estudiante para poder impactar en ello. Robert, cuando se habla de la educación y en el sitio en el que estamos, es bastante generalizado el adjetivo de que estamos mal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y desde esa perspectiva podría decirse que luce como el elemento de mayor fragilidad la educación media. Algo de esto lo comenté contigo en televisión el otro día. ¿Hasta ahí estaríamos bien en esto que decimos? Sí. Hay un dato que es un dato inadmisible desde la perspectiva democrática republicana, de la que te hablaba antes, y es que más de la mitad de los chiquilines que ingresan al liceo no egresan. Uh-huh. ¿Estamos bien en eso? Estamos de acuerdo. 4 de 10 egresan. Bien. Esto impone inmensos problemas que cualquiera puede advertir en una tendencia global a que la educación ya no secundaria, la terciaria, cada vez empieza a masificar más, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un mundo que necesita de conocimientos a nivel terciario, resulta que en Uruguay la mitad de los que ingresan al liceo, más de la mitad, no ingresan. Cualquiera puede entender que la vamos a correr de atrás, uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Cuando se dice esto, que repito es preocupante y no lo estoy minimizando en absoluto, yo advierto que siempre que se dice esto, se derrama, a veces explícita y a veces implícitamente, la idea de que esto ocurrió en el marco del gobierno del Frente Amplio en el Uruguay. Y yo tengo diferencias con ese concepto, pero que puedo cambiar si vos me das datos para que cambie mi idea, ¿no? Y sucede que en efecto el número ese es tan alto porque, entre otras cosas, el Uruguay, cuando vos y yo éramos chiquilines, bueno, yo fui chiquilín un poco antes que vos. No tanto. Los que entrábamos al liceo, aún en mi condición hijo de obrero y empleada doméstica, no te voy a decir que éramos excepcionales, pero casi. Uh-huh. Y ahora los que entran al liceo son todos, y por lo tanto, ahora egresan menos, pero es que antes ni siquiera entraban. ¿Se entiende a lo que apunto? Sí. Sugerir la idea de que estábamos fenómeno hasta que llegó el Frente Amplio y se fue todo al carajo, me parece que no nos ayuda a comprender cuál es el verdadero problema y además a generar políticas que nos involucren a todos, que de eso se trata. Estoy de acuerdo. A ver, la educación media no se democratizó con el Frente Amplio, ¿no? Es un proceso que comenzó... digamos, si vos mirás las estadísticas de matrícula, en el 60 hubo una fuerte masificación y expansión. En una política de Estado que yo siempre digo, comenzó con los liceos departamentales de Valle. Claro. ¿No? Ahí arrancó. Cuando la llevó al interior y dijo, 1 por departamento, cumplieron 100 años hace unos años atrás. Luego hubo una explosión ahí en ese entorno. Luego hubo un fuerte incremento y una fuerte potenciación de la educación media en la reforma liderada por Germán Rama, y no hay duda que en los últimos 15 años, en base a una expansión de la oferta educativa y de construcción, hubo también un incremento de matrícula, es decir, de cobertura más que de matrícula, es decir, las posibilidades de incorporar a sectores que estaban fuera. Eso tiene 2 realidades. Primero,
Yo creo que eso ha pasado en el mundo entero y en Latinoamérica en particular. O sea, nosotros seguimos una tendencia con marcada diferencia a favor de lo que viene pasando en muchos países de incorporación de sectores que antes estaban excluidos. Pero reitero, es un proceso de largo aliento. Y segundo, creo que hay países que nos han demostrado que independientemente de incorporar a gente que estaba fuera, Brasil es un claro ejemplo de ello, de incorporar a estudiantes que estaban fuera del sistema, lograron mejorar la calidad de la educación. Igualmente, no es excluyente, México es otro ejemplo en algunas zonas, no es excluyente eso con otro. También comparto contigo, que yo diga que somos muy malos en el egreso no quiere decir que le estoy achacando responsabilidad a los 15 años del gobierno anterior, aunque sí hay responsabilidad. Y yo le quiero decir, todos los que estamos en el gobierno de la educación, cuando nos toca estar, tenemos responsabilidades. Y no hay duda que sí. Tú fíjate que yo el otro día estudiaba, salió un último estudio de la CEPAL. Entonces, en esto de mejorar la cobertura en el sector, el 20% más vulnerable de la población, de mejorar la culminación de educación media superior. ¿Cuál fue el índice de variación de los países estudiados en ese estudio de CEPAL? Promedio 165% de mejora entre el 2002 y el 2018. ¿Cuál fue la mejora del Uruguay? 4%. Con una inyección de recursos del sistema educativo histórica que hay que reconocer que hubo en los últimos 15 años. Entonces acá no es de criticar al gobierno anterior y ponderarme yo y decir, llegó yo y voy a hacer todo bien. No, no. Acá tenemos que analizar el problema, y los problemas vienen de épocas donde no estaba el Frente Amplio y de épocas donde estaba el Frente Amplio. Y para eso nuestra estrategia es diferente. Nuestra estrategia no es diluir o licuar el problema, sino nuestra estrategia es decir, señores, tenemos un problemón, tenemos una situación grave en la educación. Tomemos conciencia y actuemos. Bien, y desde esa perspectiva, luego de la pausa me decís, ¿y cómo hacemos para revertir eso? ¿Cómo hacemos para que sigan entrando todos y que lleguemos a un momento, casi como nos pasa en la escuela, de que salgan todos también? Sí, sí. ¿Lo de la escuela está bien lo que dije? No, salen todos. El problema de la escuela es que tienen que aprender, ¿no? Porque viste que las últimas pruebas de UNESCO del 2019 nos muestran que estamos planchados y en línea de descenso. Son más los chiquilines que saben menos en el Uruguay. Nosotros hicimos esa prueba en el 2006, en el 2013 y en el 2019. La comparativa 2013-2019 aumentó el porcentaje de estudiantes. ¿Y eso por qué, Robert? Y bueno, porque estamos en problemas de distinta naturaleza, sociales, de diversa naturaleza sociales, y además, a mi criterio, no hemos desarrollado estrategias que puedan enfrentar la situación y mejorar los aprendizajes. ¿En qué medida se vincula eso con la formación de los maestros y los profesores? Así, mira, absolutamente unido la formación, que es un problema que hemos tenido. Nosotros tenemos una formación, yo la catalogo como mala, que tenemos que mejorar muchísimo, y eso hay que hablarlo con los propios estudiantes de formación de magisterio, de profesorado. Hay que cambiar, tenemos un sistema absolutamente contenidista, cargado de situaciones que no dialogan entre sí, sin otorgar habilidades para una educación inclusiva, segundas lenguas, tecnología, habilidades socioemocionales, absolutamente puesto en el aprendizaje sustantivo, que está muy bien, descuidando muchas veces el rol fundamental y el saber de un docente, que tiene que ser saber enseñar. Estamos en ese proceso tratando de tomar cosas buenas hechas en el periodo anterior y generando otras para que en el 2023 los docentes tengan formación universitaria. Vamos a la pausa, ¿sí? Muy bien. Estamos con Robert Silva, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos festejando el cumpleaños de Jorge Nasser, que hoy sopla 65 velitas. Capicúa, pues nació en el 56. Estamos con Robert Silva, bastante más joven. Vos sos del 71. Exacto. 71. Y estamos conversando en su condición de presidente del CODICEN. Antes de la tanda, de alguna manera quedó arriba de la mesa, bueno, educación media, y advirtiendo ese como problema, aunque seguramente con fuertes vasos comunicantes, vos me acabas de decir. Los chiquilines de la escuela aprenden menos según... ¿Es según tu mirada o esto es...? Bien. En ese contexto, entonces, aún así, ¿cómo empezamos a revertir esto de que los chiquilines, los muchachos, no dejan el liceo? Porque el problema ya no es que no llegan al liceo. Podríamos decir
que en eso estamos relativamente bien, ¿no es cierto? Sí, el tema es que llegan y abandonan, ¿no? Vos Bueno, fijate eso. que hay una cuestión... ¿Por qué abandonan, Roberto? Abandonan porque nosotros tenemos... A ver, hablando lisa y llanamente, acá hay una educación que no es para este tiempo, esa es la verdad. Nosotros tenemos una estructura formativa para jóvenes adolescentes que desde los contenidos hasta de cómo se evalúa, hasta qué se enseña, hasta la concepción de para qué se enseña y el cómo se enseña, están fuera de contexto. Entonces lo que hay que hacer, que resulta importantísimo, es generar espacios de diálogo, de procura de acuerdo para encontrar soluciones y en definitiva tratar de cambiar y ver lo que han hecho otros países en el mundo, cómo han cambiado, han generado sistemas que dialogan, que tienen optativas, donde el estudiante se va construyendo su propio trayecto educativo, no son rígidos, son flexibles, permiten, establecen un conjunto de aprendizajes fundamentales, de habilidades que tienen que tener en lo socioemocional, de cuestiones vinculadas a lo científico, de cuestiones vinculadas a lo tecnológico y luego mucha flexibilidad para permitir que las propias comunidades educativas armen su propuesta atendiendo su contexto. Muy distinto de lo que pasa acá, que tenemos programas y planes absolutamente contenidistas, que se enseña lo mismo en Bella Unión que acá en Carrasco. Entonces son realidades que a nosotros nos motivan a plantear la imperiosa necesidad de cambiar. Que aquel viejo paradigma del ministro francés exacto. que decía, en este momento en todas las escuelas de Francia se está enseñando... Eso no corre más, claro, no debería correr más. Cuando nosotros en la pandemia empezamos a dar flexibilidad a los centros educativos, establecíamos líneas generales y que resolvieran ellos, vos no sabés la cantidad de críticas que recibimos, incluso de los equipos institucionales. No, pero hay que sacar una circular que establezca todo con el horario, con la hora de ingreso, la hora de salida, cómo se organiza. Y nosotros dijimos, no, nosotros confiamos en nuestros centros educativos, los vamos a respaldar. Muchos salieron a decir, dejaron solos a los centros educativos. No, señor. Le dimos posibilidad de resolver de acuerdo a su contexto y de atender las problemáticas propias que yo desde un escritorio montevideano no puedo resolver. Entonces, para mí eso también es fundamental. Pasa por un cambio conceptual y de percepción y de estructura del currículum, pasa por un cambio en la gestión de los centros educativos y lo que tú dijiste, lo último, que también para mí es fundamental, la formación de los docentes. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos? Porque... está por terminar el año y empieza inexorable. En el 2022, mientras nosotros pensamos los problemas, igual la rueda sigue girando, nunca se detiene, ¿no? Tenemos cuestiones de corto y mediano plazo, de impacto inmediato, que las hicimos ya a fin del 2020 y que las estamos haciendo ahora en el 2021, que son algunas priorizaciones curriculares que parecen fundamentales. Dicho sencillo, ¿verdad? Le pedimos las inspecciones junto a los equipos de las distintas disciplinas, que trabajando por sector, vamos a ver, historia, geografía, ciencias sociales, estudios de ciudadanía o química, física, biología, yo qué sé, comenzaran a hacer ciertas priorizaciones para orientar a los docentes. Decir, bueno, de todo este extenso y largo programa que tengo, ¿qué es lo ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que los estudiantes tienen que tener en un contexto tan afectado por pandemia? Cambiamos las evaluaciones, establecimos distintos periodos de evaluación, pusimos repechaje, como yo le doy en llamar, y algunos me dicen, ¿cómo va a decir repechaje? Sí, porque es un repechaje. Hay algunos que llegan a la meta cuando termina el año y hay otros que no. Y el sistema educativo tiene que darle oportunidades, tiene que pedirle a los profesores que los acompañen, a ver si podemos evitar que se afecte su trayectoria o, dicho lisa y llanamente, evitar que repita. Porque ese es otro problema que tenemos. La repetición está demostrada en el mundo que es un pésimo sistema de evaluación. Exacto. Y tenemos que trabajar en eso. Y lo tercero que hicimos fue invertir recursos públicos en tutorías. Tutorías en secundaria, por primera vez tutorías en UTU, por primera vez tutorías en primaria. A ver, para que lo entienda mi presunto tío abuelo, ¿en qué consiste el concepto tutoría y cómo se implementaría? Bueno, nosotros hicimos que cada centro educativo, en vez de hacer como se hacía antes, de que desde nivel central se daban horas, tantas de matemática, tantas de filosofía, tantas de literatura, elegían los profesores y luego en el horario que establecían los alumnos podían ir. Nosotros dijimos, bueno, señores, que cada centro educativo, cada liceo, cada UTU analice su problemática, que los profesores de las disciplinas donde hay aprendizajes más descendidos
o peores se reúnan y presenten un proyecto de cómo van a trabajar, y nosotros le damos el paquete de horas a ese centro, y ese centro la distribuye entre esos docentes que presentan un proyecto de intervención para mejorar los aprendizajes. Eso es un cambio sustantivo que no se hacía antes y que lo estamos haciendo. Esas 3 cosas, y hay otras, ¿verdad? Pero esas 3 pequeñas cosas que brevemente describo son decisiones innovadoras, nuevas, que están impactando, y ya lo demostramos que en un año de pandemia en secundaria logramos mejorar egreso, terminación de secundaria, y logramos mejorar cifras de promoción. No nos dejamos engañar, porque sabemos que tenemos dificultades en los aprendizajes y establecimos para el inicio del 21, por ejemplo, módulos de bienvenida, módulos de reforzamiento de algunos aprendizajes en algunas áreas, etc. Eso es lo de corto aliento, lo que estamos diciendo ahora, porque si no, como decía un colega tuyo el otro día, en el mientras tanto, ¿qué? Mientras pensamos y hacemos la gran reforma, ¿qué pasa? Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos también desarrollando cursos de formación y de capacitación de equipos docentes y de directores en tecnología y en otras áreas que están. Ya abrimos uno con Ceibal con 2.000 cupos para directivos y docentes en aquello de usar la tecnología para mediar en el aprendizaje y en la enseñanza. Eso es lo cortito. Y en el largo aliento viene por, como yo digo, una transformación curricular que implica un marco curricular que tenga coincidencia y homogeneidad pedagógica y didáctica, para también, hablando fácil, que el chiquilín que ingresa no sufra cuando pasa de la inicial a la primaria, o de la primaria a la secundaria o a la UTU. ¿Qué es lo que pasa hoy en el Uruguay? Analicemos los números. ¿Dónde repiten más? ¿Dónde fracasan más? En primero de escuela, que pasaron de inicial a primaria. Entonces pasan de lógicas distintas. Trabajo en mesa, trabajo en equipo, mucho juego, mucha cuestión lúdica, pasan a los bancos barelianos, sentaditos, donde hay una maestra que explicita todo adelante, ellos tienen que recepcionarlo, tienen que estar sentados, tienen que levantar la mano. Todas esas cosas es las que se están hablando a largo aliento, o mediano aliento, porque en el 23 esto tiene que estar, para lograr impactar en eso, saber que el estudiante es el mismo de cuando va en su trayecto educativo, que tiene que haber cuestiones y vasos comunicantes en el mismo, tiene que haber, y con esto redondeo, perfiles de egreso. En el Uruguay tenemos que tener claro qué se espera de un chiquilín cuando termina tercero escuela o sexto escuela, y qué hago yo como maestro para que en definitiva todo lo que yo le estoy enseñando le permita adquirir las competencias que están en ese perfil. Y también la formación universitaria de docentes y otras cuestiones que estamos previstos. Eso ya es más de mediano plazo. En nuestro plan de desarrollo educativo lo tenemos previsto para el 2023 comenzar. El otro día te lo pregunté también en televisión. Admito que en mí oficia casi como una obsesión. Y también lo admito, es una obsesión que nació desde la perspectiva que Rama tuvo a propósito de la reforma, y es: cualquiera puede entender que un gurí de escuela de sexto entra con una maestra que, más allá del cambio igual con relación a al preescolar, bueno, es la maestra que apapacha, es referente. Ayer mi hijo Juan me comentó que la maestra comentó un chiste, hizo un chiste en casa, ¿no? Y ese chiste que lo hizo la maestra, y comenta, tiene buen humor mi maestra, y lo comentaba como un elogio, ¿no es cierto? Claro, es decir, claro. Esa cosa de tener la maestra, que en el caso, pues después está la otra, la maestra severa, toda funciona, cada uno con su rol, ¿no? Pero lo que quiero decir es que después, de un momento al otro, se encuentra con horarios distintos, 13 mujeres y varones distintos, que le dan materias distintas, que ni siquiera dialogan entre sí, ya ni siquiera, corríjame, presidente, si le estoy errando el bizcochazo, ya ni siquiera en el sentido temático de, bueno, si estudiamos geografía, saber que ahí en la cuchilla es donde, claro, el Cerrito de la Victoria es donde Oribe puso el gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Ni siquiera esos diálogos, a veces ni dialogan en los años. Estamos hablando de épocas y momentos distintos. Es casi una invitación a tirar la toalla, cualquiera podría decirlo. Sí. Eso, ¿está previsto que se cambie? Y si está previsto, ¿cuándo sería? Bueno, eso va a ser en el 2023, que creo que tenemos que trabajar. No necesariamente, esto va a ser todo un proceso de diálogo y de acuerdo, no debe implicar, nosotros no debemos mirar por la supresión de asignaturas, porque si no, inmediatamente saltan los cucos los relatos, nos vamos a quedar sin trabajo.
suprimen asignaturas. Es un poco también legítimo, ¿no? Totalmente. Pero escúchame, si vos tenés un sistema que te formaste como profesor, yo qué sé, vamos a poner una, yo qué sé, de química, y mañana te dicen no hay más química. Claro. Pero ¿cómo que no hay más química? Si mi proyecto de vida está asociado a esta formación. ¿Cuál va a ser mi fórmula para que yo pueda alimentar a mis hijos? Todas esas cosas, nosotros obviamente que las vamos a considerar, las vamos a tener enfrente, pero lo que creo es que hay que generar un trabajo a través de estrategias que existen desde una perspectiva pedagógica y también administrativa, que impacte fuertemente en esa centralidad del estudiante, en un trabajo, por ejemplo, a través de proyectos, que permita dialogar las asignaturas, que permita establecer, identificar problemas o situaciones a atender a través del trabajo de los estudiantes en diálogo entre las distintas disciplinas, que cambie la evaluación, en fin, creo que son esas cosas las que nosotros nos tenemos que pensar, que aunque reciba un estudiante a 12 docentes, o a 10, o a 13, o a lo que sea, porque hay países que les va muy bien, que tienen muchas disciplinas, también es bueno saberlo, ¿no? Ese trabajo sea articulado, coordinado, y la centralidad del niño deje de ser un discurso para transformarse en realidad. Bien, a propósito de lo que señalaste, voy a ser muy honesto, a mí me suena un poquito también raro, dice Laura, bancos barelianos, la maestra adelante, ¿cuánto hace que no pisa una escuela? Bueno, yo supongo que pisas la escuela muy Banco seguido. bareliano fue una manera de decirlo, ¿no? Los bancos barelianos, por suerte, hemos estado cambiando los últimos. Quiero decir que muchas veces el niño, ahora estamos comprando mobiliario que ya se había comprado antes, no quiero ponerlo solo en esta administración, que permite reunirlos y trabajar en equipo. Banco bareliano es una expresión que quiere decir donde la estrategia de intervención y de desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje es distinto en la educación inicial que en la primaria. Cualquier maestra lo explica mejor que yo. Pero podríamos sí aseverar que la forma en que vos y yo vivimos la primaria es muy distinta como lo viven los chiquilines. Sí, no tanto, mira, pero sí hay estrategias diferentes. Cada realidad cambia según el centro educativo. Hay una muy buena experiencia que comenzó en la administración anterior, que nosotros la hemos profundizado, que se llama la Red Global de Aprendizaje. Pero entonces sí existe eso, que cada centro educativo tenga sus propias experiencias. A ver, voluntariamente, por ejemplo, en esto que te digo, algunos centros educativos se han sumado a una experiencia, un proyecto más que una experiencia, que es la Red Global de Aprendizaje. Y la red global de aprendizaje permite el desarrollo de distintas estrategias, muchas de las cuales ya he mencionado y no repito, que focalizan y priorizan eso que estamos hablando. Siempre que se habla de estos temas, se instala arriba de la mesa los famosos temas de las políticas públicas y los presupuestos. Yo abrazo el axioma de que no hay políticas públicas sin presupuestos, ¿verdad? Es decir, y se generó, en esto me parece que no podemos tener muchas discrepancias, se generó la idea de que durante el gobierno de la izquierda con relación a la educación, los presupuestos educativos aumentaron objetivamente, está fuera de discusión. Totalmente. ¿Verdad? Sí, lo mismo que el salario de los docentes. Ese es un asunto que me parece que, lejos de desconcertar o incomodar, debería alegrar a cualquiera que piense buenamente en la educación pública. Sin embargo, el argumento es, a pesar del esfuerzo que la ciudadanía hizo en concentrar tantos recursos en la educación, los resultados no han estado dialogando satisfactoriamente con el hecho. Hasta ahí también estamos de acuerdo. Uno puede suponer entonces, entonces lo que tenemos que hacer es quizás reformular políticas para que el resultado mejore, pero nunca, en ningún caso, bajar presupuesto. Nunca. ¿Cómo estamos al día de hoy, presidente? Quiero saber, porque la educación, desde que gobierna el gobierno que tu partido integra y que tú integras, ¿destina menos presupuesto a la educación? A ver, nosotros desde una perspectiva de recursos asignados por el Parlamento tuvimos más de 750 millones de incremento presupuestal de pesos en el presupuesto nacional que se aprobó el año pasado, y este año tuvimos establecidos en el entorno de 80 millones adicionales. Estamos en el Fondo de Primera Infancia, que vamos a tener varias decenas de millones por ese lado, y se nos otorgó lo que se produzca en la subasta de algo de telecomunicaciones. Entonces nosotros, desde la perspectiva de la asignación de presupuesto y recursos, no tenemos menos, al contrario, tenemos más.
El problema que algunos plantean, y lo plantean como recorte, es un problema país que tenemos en cuanto a valores constantes. Es decir, nosotros, nuestro presupuesto, nuestra asignación presupuestal, el 90-91% está destinado a remuneraciones, salarios. ¿Qué le pasó al país? En los últimos años no tuvo recuperación salarial, es decir, tuvo un aumento salarial, tuvimos los docentes, pero por debajo de la inflación. Uh-huh. Entonces, a valores constantes, nosotros deberíamos tener otros números, porque al ser tan grande además nuestro presupuesto en materia de remuneraciones, impacta mayormente. Pero lo que quiero decir es que a ciencia cierta nosotros recortes no tuvimos. Estamos impactados por la situación que le pasa a todos los organismos públicos, que no tuvo esa recuperación, esa actualización. Entonces... Pero entonces las maestras y los profes han sufrido una caída en su salario real. Ah, sí. Y desde como todos los funcionarios públicos, ¿no? Y desde la perspectiva estrictamente simbólica, ¿no es una mala señal eso? No, pero por supuesto. A ver, yo el otro día lo decía en el Parlamento cuando me preguntan esto y por qué la ANEP no hace un mensaje de recuperación. Yo le digo, mira, ¿podría hacerlo la ANEP? A ver, puede porque tiene autonomía y puede presentar una cosa. Lo que pasa es que nosotros no podemos presentar... Nosotros pedimos muchísimos más recursos que los que nos dio el Parlamento, ¿no? Bastantes más. Ya a esta altura tengo tantas cifras en la cabeza que no me acuerdo con exactitud, pero pedimos mucho más de lo que nos dieron. Y lo podemos hacer porque somos ente y claro, tenemos autonomía presupuestal. Lo que sí quiero decir es, yo lo decía el otro día en el Parlamento. Pero ese mensaje adicional claro, podría... ¿Ustedes creen que a mí como presidente de la ANEP me es agradable esta situación de no pedir recuperación salarial para los docentes? Lo que pasa es que nosotros integramos un gobierno y asumimos la responsabilidad de tales. Para mí sería muy fácil y demagógico decir, bueno, denle recuperación salarial a los maestros y a los profesores. Pero sé que no es posible porque la situación del país, desde dos perspectivas, y algo ya dije acá. Primero, el déficit estructural que este gobierno heredó del gobierno anterior. Y segundo, la situación de pandemia. Impidió poder hacerlo. Yo te digo la verdad. Guardo la firme esperanza, antes de completar mi periodo y de irme, de poder mandar un mensaje con recuperación salarial para los docentes, porque creo que es una buena cosa la que se venía haciendo y que es necesaria. Nosotros tuvimos un aumento en torno al 90% de los docentes hasta el 2019, en los últimos 10 años, que creo que estuve mirando la cifra, en torno al 90%. Y es muy bueno, porque además cuando vos mirás los estudios que el propio INED te presenta, nosotros los docentes estamos por abajo de otras remuneraciones de otras profesiones. Y en el mundo se sabe que el aumento de la calidad, el estímulo y la profesionalidad docente va asociado, no únicamente, pero va asociado a la mejora salarial. O sea, reivindico y creo necesaria la mejora salarial de los docentes en su conjunto. Creo también que nosotros en ese marco tenemos que desarrollar algunas estrategias que premien de manera distinta a los docentes. Yo creo, como lo que hizo Germán Rama en su momento, y que luego se continuó y sigue hasta ahora, que los docentes que trabajan en contextos vulnerables ganen diferente, para mí está bien. Creo que es una cuestión... No le importa a nadie, pero para mí también está bien. Sí, creo que es algo que tenemos que avanzar, junto con esa recuperación salarial que estamos en el debe. Bien, entonces sobre este tema, y para terminar por hoy, porque ya hace ratazo que estás acá y tenés otras obligaciones, y además... Ni por asomo será nuestro último encuentro. No, por supuesto que no. En todo caso, me quedo con la idea que a propósito del presupuesto, digamos, en efecto, no bajó, pero claro, en el marco de macroeconomía, claro, el salario de los docentes se ha visto disminuido, que desde la perspectiva... Salario real. Claro, porque con el mismo dinero compran menos cosas, claro, digamos, claro, ¿no? Porque corren debajo de la inflación. Sencillo. En todo caso... Eso es algo que vos lo advertís como una mala noticia, como una mala señal, pero tu condición, digamos, de integrar, la tuya y de tus compañeros, un gobierno hace que estén sujetos a normas o directivas o miradas más genéricas que implican que los trabajadores de la educación tengan un salario más bajo. A ver, los trabajadores de la educación tienen un salario que tuvo aumento, no tuvo el aumento que tendría que haber tenido de acuerdo a la inflación. Y creo que eso no es una buena noticia, es una realidad del país, de la cual la educación no escapa, porque yo quiero decir una cosa, miren que la ANEP,
La Administración Nacional de Educación Pública mueve la aguja en el presupuesto nacional. Somos el organismo público más grande. El otro día estábamos haciendo la apertura, que todavía no la terminamos de definir, de los recursos para el 2022, y tenemos asignado 80.600 millones de pesos para el año 2022. Tenemos en torno de 74.000 funcionarios, 702.000 estudiantes, 2.800 centros que abren y cierran todos los días, 184.000 o 181.000 comensales en primaria, secundaria y UTU. Entonces todo eso te lleva a decir, bueno, tenemos un macroorganismo, integramos un gobierno y tenemos que actuar con responsabilidad gubernamental. No va a empezar la clase el 1 de marzo, no. Porque además coincide con el feriado, ¿no? O sea que va a arrancar una 7. semana después, pero va a haber una semana menos de vacaciones de julio. Sí, una semana menos de vacaciones de julio, 3 días en septiembre, eso en primaria. Sí mantenemos las 2 en secundaria y en UTU, porque resulta importantísimo el tema de lograr los periodos de evaluación y que a su vez la gente de secundaria y UTU tenga algunos días de vacaciones. El año que viene, ¿cuántas clases van a tener los gurises? 189 días en primaria y en ese entorno también en secundaria, porque el bachillerato, que tradicionalmente culminaba la segunda semana de noviembre, se va hasta la 1 de diciembre. Es decir, que van a tener más clases que han tenido hasta ahora. Sí, ahora nosotros tenemos un problema en los aprendizajes de los que egresan y culminan en la secundaria. Nosotros tenemos que, YouTube, así que tenemos que potenciar ese nivel también. Números más parecidos al contexto promedio internacional, sí, digamos. Es más parecido a lo que venía haciendo, porque esto también hay que reconocerlo. La administración anterior venía en un proceso también de aumentar los días, en primaria en particular. Sí, bueno, ya nos habíamos acostumbrado que el 1 de marzo arrancaban las clases, ¿no? Sí, y son cosas que hay que continuarlo, porque y como otras que nosotros hemos continuado, muchísimas que nos parece bien. Vos sos de las escuelas que cuanto más días, más horas, mejor. Sí, más días, más permanencia de los estudiantes en los centros educativos mejor, en particular en determinados contextos, mejorando también la calidad de la educación. Pues nosotros no podemos tener más días y tener una educación de mala calidad. Y yo hablo de calidad porque calidad es un término que es amplio y permite mirarlo desde una perspectiva holística. De todos los temas que hemos venido hablando acá contigo, cuando vos decís algo es de calidad, tiene todo eso. No es mercantilista ni mucho menos. Es un término por el cual nosotros nos comprometemos y estamos trabajando. Gracias, Robert. No, gracias a vos, un gustazo haber estado. Robert Silva nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y al regreso hablamos. ¿Vos de qué cuadro sos? Tacuarembó. ¡Ah! ¿En serio me sigues? Sí. No, pero en serio me No, en serio. Muy futbolero no te hago. No soy muy futbolero. Mi origen era de Peñarol, pero después cuando en Tacuarembó crearon el Tacuarembó Fútbol Club, nos movieron a todos y nos hicimos tacuaremboenses y fui dirigente en la AUF de Tacuarembó. Te paso un dato que a lo mejor lo tenés en mi querido, mi amado Tomasito de Matos, ¿verdad? Sí. Que tuve el honor, de él, bueno, lo puede leer cualquiera, pero además tuve el honor de cultivar su amistad. Él era muy mancha, a diferencia tuya. O sea, era de Peñarol, pero era muy mancha. Y él, conforme Tacuarembó empezó a jugar la Liga de Primera División, se transformó en hincha de Tacuarembó, al punto tal que siempre cuenta, debe decir, que en un partido Tacuarembó-Peñarol, en un partido que Tacuarembó no se jugaba nada y Peñarol necesitaba esos puntos sí o sí, los necesitaba para ir a una copa o no sé por qué diablos, ante un fallo del juez, él se levantó y se sorprendió a sí mismo gritándole ¡Juez mancha! Y entonces dijo, la pucha, entonces se ve que soy de Tacuarembó. Así que puedes decir que viviste procesos parecidos a Tomás de Mato. Un grande Tomás de Mato, un grande. Gracias Robert.